Miércoles 6 de febrero, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada, como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual paseo por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día, que hoy tienen un punto de conexión en sus titulares de apertura y son los nombramientos de la Junta de Andalucía. Los tres periódicos dedican sus portadas a este asunto. El Diario Córdoba, por ejemplo, titula a 5 columnas: la Junta suprime el 12% de los altos cargos provinciales. Señala, con una fotito pequeñita, el nombramiento de Antonio Repullo, el abogado Antonio Repullo, que es ya el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, como anticipábamos ayer en este mismo programa. 4 cordobeses, dice también el Diario Córdoba, designados secretarios y directores generales de consejerías. Y foto también para José Antonio Nieto, que ha sido nombrado portavoz parlamentario del Partido Popular. En el Diario El Día hace referencia más amplia, hablando de la filosofía del Gobierno andaluz. Juanma Moreno titula "Refuerza el poder de Bendodo", de Elías Bendodo, en el Gobierno. El consejero de Presidencia será la cara del Ejecutivo y el contrapeso de Juan Marín. La estructura de las provincias se reduce. Ahora hablamos de ello. Y foto también pequeñita para Antonio Repullo, que ha asumido, como saben, como acabamos de ver, la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Y por último, la página 1, la portada del Diario ABC, foto para este primer Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo. Ya hubo otro, si recuerdan antes, un primer Consejo de Gobierno inaugural que se celebró en Antequera la semana pasada. Esta vez ha vuelto a los martes y ha vuelto a San Telmo, el Palacio de la Presidencia del Ejecutivo andaluz. La Junta, dice, cifra en 5.000 millones las ayudas irregulares. El nuevo Gobierno cifra el coste de las subvenciones que investiga los tribunales y tramita una oficina contra el fraude. Un tema que no es el de los nombramientos, pero sí la foto que les digo, la foto corresponde al primer Consejo de Gobierno celebrado en Sevilla, el segundo del Ejecutivo de Andalucía. Bueno, rápidamente, en cuanto a los nombramientos, venimos contando ya estas últimas semanas que se están produciendo un poco a cuentagotas. Tardó el Ejecutivo en decidir las consejerías, o el presidente del Gobierno andaluz, junto a Juan Marín, en conocer los nombres de los 12, los 11 más Juan Marín que componen el Consejo de Gobierno. Luego tardó también bastante en hacerse público el nombre de los viceconsejeros y ahora se está dilatando también el tiempo el nombramiento de la Administración periférica, es decir, los delegados territoriales de la Junta en cada provincia. Ahora, con esta nueva remodelación, como dice el Diario Córdoba, que ese adelgazamiento del Ejecutivo, serán 6, hasta ahora eran 7, los delegados territoriales que habrá en la Junta de Andalucía en las provincias. Como saben, ya hace algunos años, que estaba gobernando Susana Díaz, que se decidió no nombrar un delegado por cada consejería. Repito que hay 11 consejeros más el presidente, con lo cual correspondería, según la disposición antigua, 11 delegados territoriales, uno por cada una de las consejerías. Ya hace algún tiempo que se fueron agrupando, ahora se agrupan aún más, si pierde un nuevo delegado, de manera que se hace una cuenta básica: si hay 11 consejerías y 6 delegados, es que al menos cada delegado representará a 2 consejerías en cada provincia. No se conocen aún los nombres, se conocen ya los nombres de los delegados de la Junta en cada provincia. En el caso de Córdoba se trata de Antonio Repullo, como decíamos ayer. Antonio Repullo es un hombre que ha estado siempre, es del Partido Popular, lógicamente. Los 8 delegados provinciales corresponden al Partido Popular. En este caso, Antonio Repullo ha estado siempre en segunda línea. Se dio a conocer o salió a la luz pública a partir de su responsabilidad como gerente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación, ahí, la etapa en la que lo presidió María Luisa Ceballos, y luego, cuando abandonó esa responsabilidad, se ocupó del gabinete de Juan José Primo al frente de la subdelegación del Gobierno Central en Córdoba. El gobernador civil antiguo, bueno, pues él era jefe de gabinete. Siempre ha sido una persona, les digo, en segunda línea, muy poco conocido. Pertenece al bufete, o se formó, trabajó en el bufete de Garrido, de abogado Garrido, el actual decano del Colegio de Abogados, y ha hecho su carrera en el mundo profesional, en la abogacía, ejercicio libre de la abogacía, y últimamente con una responsabilidad institucional. Falta por conocer el resto de delegados territoriales, que serán, como les digo, hasta 6. Supongo que irán 3 para Ciudadanos y 3 para el PP, todavía están por nombrar. En cuanto a Nieto, Nieto se ha especulado de primera hora su papel en un nuevo gobierno. Se habló primero de él como consejero de Justicia, que luego, como saben, no resultó ser. También se habló como viceconsejero, que tampoco resultó ser. Luego ya quedaba un papel un poco más raro, porque dado su currículum parecía que una dirección general
o una secretaría no sería suficiente, y menos aún una delegación territorial. Ahora aparece de nuevo los papeles porque va a ser el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía. Un papel, el de portavoz del PP, que no es lo mismo cuando estás en la oposición que cuando estás en el gobierno. Cuando está en la oposición en un partido, el que ejerce de portavoz, por ejemplo, será hasta ahora era Juanma Moreno, pues es el que aparece en la Cámara proponiendo y dando réplicas. Ahora será más bien un escudo. El papel del portavoz del gobierno, portavoz del grupo que gobierna, no es otro que el de frenar iniciativas que presenten PSOE, Adelante Andalucía e incluso Vox, cuando toque, en el Parlamento de Andalucía. Un papel quizá de segundo orden, pero que le va a dar visibilidad, algo que ya se sospechaba que no ocurriría, porque los primeros nombramientos de Juanma Moreno han sido para personas más cercanas a su entorno, el entorno que llaman en el Partido Popular de los sorayos, cercanos a la filosofía de Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, en cualquier caso, aparece un nuevo cordobés en un órgano interesante. Lole Sánchez, que era hasta ahora la portavoz, pasa a ser presidenta del grupo, con lo cual el papel de portavoz lo ocupará del grupo, del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, lo ocupará Nieto. Y Bendodo, como dice el diario El Día, Elías Bendodo, pues se va a convertir en número 3, que será un 2 en el gobierno andaluz. Como saben, el gobierno está estructurado con un presidente, un vicepresidente y un consejero de presidencia. Habitualmente en los últimos años, el vicepresidente ejercía ya de una manera o directamente o indirectamente de consejero de presidencia. El consejero de presidencia, la consejería de presidencia, lo que hace es coordinar el resto de áreas. Hay áreas que por sus competencias se pisan. En muchas ocasiones el área de, de cultura y el de educación, bueno, pues se rozan. Hay áreas en las que hay la de igualdad y sanidad o salud, pues se rozan, ¿no? Muchas veces que no sabe a qué departamento corresponde una iniciativa. Bueno, pues para eso está la Consejería de Presidencia, igual que existe la Concejalía, en el caso de Córdoba, que también se encarga de eso, ¿no? De Presidencia, que es la que se encarga de coordinar que los concejales no se pisen unos a otros. Aquí ocurre con la Consejería de Presidencia. Bueno, pues bien, en esta ocasión no será el vicepresidente, como saben, quien se encargue de esta labor, sino será Elías Bendodo, un hombre de confianza de Juanma Moreno, malagueño como él, hasta ahora presidente de la Diputación de Málaga, un hombre que estaba llamado a suceder a Francisco de la Torre como alcalde de Málaga y que da el salto a la política regional. Y será Elías Bendodo quien ejerza de portavoz del gobierno autonómico. Hasta ahora, en las últimas etapas, ha sido una persona externa, ajena al Consejo de Gobierno, quien luego aparecía explicando qué se había acordado en cada sesión. Ahora lo hará el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que con ello toma bastante peso en el Ejecutivo, más del que ya se le había atribuido por su nombramiento, incluso más, digo ahora, a partir de este nombramiento, con lo cual queda un número 1, Juanma Moreno, y dos números 2 a la vez, Juan Marín por Ciudadanos y Elías Bendodo por el Partido Popular, que están impugnando por quién asoma más en la visibilización de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía. Hay más cosas, dicen por ahí que hay 4 cordobeses como directores generales, quizás el más significativo sea el Isaac Túnez, que era hasta ahora vicerrector, que se va a ocupar de una dirección general, y algunos otros nombres que iremos conociendo, iremos haciendo público poco a poco, son nombres menos conocidos, menos de la primera línea del gobierno. Más cosas. Los periódicos hablan hoy, los sumarios son muy variados rápidamente. Dice el diario El Día, por ejemplo, los trenes de media distancia hasta Rabanales ganan un 6% de viajeros. Bueno, estos son datos que aporta Renfe. No está claro si este incremento de viajeros se debe a la implementación del servicio del cercanía. Saben que hasta ahora el tren iba desde la estación de Córdoba hasta la estación de Rabanales, se ha ampliado, en lugar de llegar a Rabanales llega hasta Alcolea, en lugar de empezar en Córdoba empieza en Villarrubia. No está claro si corresponde este incremento, les digo, a estas nuevas estaciones, porque Renfe no ha especificado quiénes suben y quiénes se apean en estas estaciones nuevas. Tampoco está claro si corresponde al cambio de frecuencia. Es cierto que hay un incremento, ha pasado de 800 y pico mil a 940.000 usuarios, de manera que ha habido un incremento. Repito que no se sabe por qué. Saben que el ministro Ábalos ya advirtió de que para que el servicio se implementara, es decir, la construcción de nuevos apeaderos, para que se considerara cercanías y no media distancia, que es como se considera ahora, haría falta que hubiese una demanda
de viajeros. Bueno, ha habido una pequeñita, 6%. Repito que no se sabe si esa demanda hay que adscribirla, hay que anotársela al cambio en el servicio, pero lo cierto es que ya ha habido una pequeña demanda. Probablemente si hubiese una mejora en las tarifas, si hubiese una mejora en las frecuencias, hubiese una mejora en los apeaderos, la mejora en la respuesta del público no sería del 6%, sino que sería algo más. Aquí no sabes qué es antes, si la gallina o el huevo, si primero hay que mejorar el tren para que suban los viajeros o primero hay que pedir viajeros para mejorar el tren. En cualquier caso, hay una pequeña mejora, tímida mejora, en el servicio que, repito, no se sabe si es achacable o no al incremento, a la mejora en el servicio o simplemente a un desarrollo natural de este transporte que cada vez más, sobre todo los estudiantes de Rabanales, utilizan para acudir al campus. El diario ABC, en la página 2, el titular de apertura de la 2, habla del Alcázar, del espectáculo nocturno de luz y sonido y agua del Alcázar. El espectáculo del Alcázar, titula y lo tienen, languidece por el desinterés del ayuntamiento. Una información que firmaba Baltasar López y en la que Balta no da muchos datos, o sea, languidece, pero no se sabe si hay o no menor número de espectadores. Yo menos lo he leído y no lo he encontrado. Lo que sí parece es que la percepción del público que acuden al Alcázar no es la más positiva. Asegura la empresa que está explotando este servicio, que ganó el concurso, pues dice que está recibiendo quejas por parte de los usuarios que le advierten de que el espectáculo, hombre, que es bastante, o al menos que es mejorable, dejémoslo sin más calificativos, mejorable, que es un espectáculo antiguo, que no incorpora nuevas tecnologías para hacer más atractivo este espectáculo y que por lo tanto no queda nada claro que sea un aliciente, el aliciente que se persigue para mejorar las pernoctaciones en Córdoba. Siempre acudimos al mismo asunto. Córdoba se ha convertido en una ciudad muy turística, pero muy de paso. La mayoría de los turistas que visitan la ciudad no duermen en la ciudad, llegan en autobuses, colapsan, por cierto, la zona de la Judería, la zona de Fray Albino, de la avenida Fray Albino, en la otra orilla del Guadalquivir, colapsan en Alcázar Viejo, pero realmente cuando llega el atardecer cogen su autobús y vuelven a su lugar de origen, que no es su casa, que es otro lugar donde están pernoctando, Sevilla, Granada o Málaga fundamentalmente. El objetivo del Ayuntamiento, del Instituto de Turismo, también del Patronato Provincial de Turismo, no es otro, como saben, que el de mejorar las pernoctaciones, hacer que el turista que llega a Córdoba duerma en Córdoba al menos una noche, si es posible un par de ellas, mejor que mejor. Pero hoy por hoy no se está produciendo de manera regular, si quieren, esta situación. Llegan por la mañana, dan una vuelta para la Judería, visitan la mezquita, visitan algunos el Alcázar, cada cual da la vuelta que quiere, y por la tarde cogen el autobús y a Málaga, Sevilla, Granada, que es donde están durmiendo. Hay un par de iniciativas, como saben, que funcionan mejor, otras peores. La que mejor funciona es la visita nocturna a la mezquita catedral. Se puso en marcha también esta, que les hablamos del Alcázar. También se puso en marcha la de Doña Zara, intentando que el turista tenga un aliciente para pernoctar en Córdoba. También hay iniciativas privadas, que estas que les cuento son públicas, por ejemplo la de Córdoba Ecuestre, en el Alcázar, perdón, las Caballerizas Reales, que es un espectáculo que para verlo hay que quedarse en Córdoba, no se puede coger luego el AVE probablemente cuando acaba eso, o los tablaos flamencos que algunos hay. En fin, hay una serie de iniciativas. No se parece en nada la oferta turística de ocio nocturno de Córdoba con la de Sevilla o con la de Granada o con la de Málaga, que hay una mayor gama en cuanto a este tipo de ofertas. Y si encima, como destaca el diario ABC, el espectáculo no es lo suficientemente atractivo, pues los turistas al final, pues como le digo, cuando empieza a anochecer, cogen su autobús, se llevan lo que le haya quedado del bocadillo para la cena y se vuelven a Sevilla o a Granada o a Málaga, que es donde hay mayores niveles de pernoctación. Creo que había que hacérselo ver esto, porque no se puede pretender que la ciudad viva del turismo y al mismo tiempo no incentivar la pernoctación del turista. Creo que es un sinsentido, apostamos por un camino, apostamos por otro, pero ya que se apueste, que sea para llegar hasta el final y no ir dando bandazos o pidiendo esto, pero sin poner la medida que nos lleven hasta ese lugar. Más cosas locales. El diario Córdoba, en su portada, en la parte alta, el cordel de Écija al pleno. Una foto de la zona que está justo aquí, a la espalda de donde nos encontramos, entre la avenida de Cádiz y el río Guadalquivir, frente al Botánico. Ese es el tramo del que se está hablando. Dice que va a ir al próximo pleno
un acuerdo para el inicio de los trámites, es decir, que no es que se vaya a aprobar mañana esto, sino que se va a acordar iniciar los trámites, porque eso lleva una tramitación compleja. La primera historia es innovar el PEGOU. El PEGOU no destina a ese lugar todas esas hectáreas que van desde el puente de San Rafael, el puente nuevo, hasta el puente de Andalucía, todo ese por la orilla izquierda, por la margen izquierda, la orilla sur, para que nos entendamos, de Guadalquivir. Todo ese espacio no estaba pensado, diseñado ni reservado para ni viviendas, ni centros comerciales, ni espacios de ocio, que es como ahora se quiere recalificar. Con lo cual hay que primero recalificar ese espacio, modificar, innovar, que se llama el Plan General de Ordenación Urbana. Pero es que además de ese asunto está el tema de la inundabilidad de la zona. Es evidente que si Córdoba, hemos hablado esta semana última de este asunto también, Córdoba está en una superficie inundable, una gran mayoría del término consolidado, habitado, casi la tercera parte de Córdoba es inundable, cuanto más una zona que está justo en la orilla de Guadalquivir. Si se va a inundar un día, y ojalá que no ocurra, la Fuensanta, cuanto más lo hará la zona esta de la que estamos hablando, que está pues, prácticamente con los pies dentro del agua. Hace falta que se elabore un informe, un estudio sobre la inundabilidad de esta zona y que se ejecuten con las reservas necesarias. Ya hemos hablado de esto, serían edificios, por lo tanto, sin sótanos, sin cocheras, los que los bajos no podrían estar habitados, serían para locales comerciales, es una serie de salvaguardas que obligarían a que la zona fuese menos atractiva de lo que inicialmente se planteó, que era una zona peatonal, con muchos espacios abiertos, un parque fluvial, el Guadalquivir, en fin, una zona de diseño, pero que habrá que ver hasta qué punto puede llevarse. No obstante, los grupos municipales, ninguno ha dicho que no a la propuesta, todos han dicho que quieren estudiarla, analizarla. Le parece bien al PP, le parece bien a Ciudadanos, le parece bien a Izquierda Unida, a Ganemos. Todo el mundo le parece interesante que se aproveche este espacio, que se construya la ciudad hacia adentro y no se siga expandiendo, pero hay que ver, como les digo, qué va a ocurrir. Veíamos ayer o antes de ayer cómo los vecinos de Cañero pedían explicaciones para ver qué se puede hacer en Cañero para construir en superficie o en bajo cota, en las plantas bajas. Y es una zona muy consolidada de la ciudad que está expuesta a la inundación, aunque en periodos mucho más altos. En este caso, el del Cordel de Écija, pues sería el periodo más corto porque está justo al Guadalquivir, junto al Guadalquivir. El caso de Cañero Fuensanta está mucho más alejado, con lo cual, para que se produzca una inundación grave, pues son periodos mucho más largos, periodos de al menos pues, 80 años, 60 años, hay un periodo de 100 años, hay 50, 100, 500, la última inundación catastrófica que hubo la Fuensanta fue de los años 60, con lo cual, bueno, todo apunta a que es más difícil que se inunde Cañero que la zona del Cordel de Écija, y los vecinos no entienden por qué no le dejan construir y se plantean promociones junto al río. Bueno, habrá que explicarlo, los técnicos tendrán que explicar cómo se va a producir ese asunto. Seguimos con el diario Córdoba, foto para un plato de salmorejo, bueno, una cucharita con salmorejo. El salmorejo cordobés, dice, por el título de la UNESCO, promueven, no está claro quién lo promueve, una declaración institucional para que ese plato sea declarado patrimonio inmaterial. La propuesta va a llegar desde el Grupo Socialista, aunque, como saben, ya existe la Cofradía del Salmorejo, existen grupos que se dedican gastronómicos, lógicamente, a poner en valor nuestros platos más genuinos, que junto al salmorejo, quizá el rabo de toro, quizá el flamenquín. Bueno, pues están ahí buscando cómo se van sumando declaraciones de patrimonio inmaterial en este caso, aunque sea material el tema del salmorejo, como una receta secular, una receta que nace en Córdoba y que se expande por todo el mundo, lo que serviría además para unificar la receta. Saben que el salmorejo, sobre todo los cordobeses, cada uno hace su salmorejo y difícil que vaya a la UNESCO una declaración donde no estuviese claro qué es el salmorejo. Yo, en principio, me parece mal. Creo que cualquier declaración que prestigie, en este caso, la gastronomía cordobesa o la tradición cordobesa, un plato cordobés, suma. También es cierto, lo hemos comentado muchas veces, que cuanto más distinciones haya, más se devalúan las que ya existen. No es igual. No es lo mismo que haya 5 ciudades patrimonio que haya 500, porque las primeras 5 están en un club muy elitista, cuando haya 500 o haya 1000 o 5000 o las que haya, pues cada cual tiene menor valor. Aquí pasa lo mismo. Hemos ido hace poco como la pizza italiana, creo que la margarita, no sé qué pizza, era declarada patrimonio de la humanidad, inmaterial. Los franceses proponen que sea también la baguette, su pan, este pan tan característico. Cuando un plato es singular y se le da esa catalogación, tiene un valor. Cuando todos los países tienen 8 o 10 platos de estos, la importancia es menor. Aún así,
si se le dio el título a la pizza, ¿por qué no se va a dar el título al salmorejo? Creo que en puestos a elegir, la mayoría nos quedamos con el salmorejo frente a la pizza. Hablando de comida, en este caso de vino, dice el diario El Día que Montilla Moriles, se refiere al marco, Montilla Moriles cierra la vendimia con 44,6 millones de kilos de uva. Es el mayor avance de todos los marcos regulados que hay en Andalucía. No significa que sea la zona en la que más uvas ha recogido, ni mucho menos, pero sí la zona en la que más ha crecido la recogida, la recolección, la vendimia de la uva. Hemos venido hablando también estas semanas pasadas de la situación que vive la vendimia o la uva cordobesa, las vides en Córdoba, que están perdiendo espacio frente a otros cultivos que son más productivos, fundamentalmente porque el campo, a pesar de que se hable de su rentabilidad y de cómo evoluciona y de que es el gran motor del empleo en Córdoba detrás del turismo, lo cierto es que el campo no está garantizado en la viabilidad de una producción. En el caso de la uva, los productores de uva saben que hay otros productos, hablamos del olivo, por ejemplo, o incluso algún cereal, que tienen mayores ayudas, mejores ayudas comunitarias para su producción, con lo cual va cediendo terreno el cultivo tradicional de la uva en el marco Montilla Moriles, que no solamente en Montilla Moriles, como saben, en muchos otros municipios, Puente Genil, Montemayor, muchos municipios de la zona también se planta, se cosecha uva dentro de ese marco Montilla Moriles. Digo que muchos agricultores están arrancando vides, que en su día incluso se pagó por arrancar vides, para incorporar otros productos, incluso para el barbecho. Hay plantaciones, hay explotaciones donde es más interesante dejar en barbecho la tierra que no cosechar, que no plantar vides, plantar uva. Así que la situación del mercado del marco Montilla Moriles no está garantizada. Es cierto que ha crecido, en esta ocasión, ha crecido un 33%, creo que es el incremento de la producción, y eso a pesar de que hubo unas lluvias que cayeron fuera de tiempo, que se pensó que iba a perjudicar sobre todo a la uva pasa. Al final ha habido una gran recogida de uva, vino de calidad además, una buena cosecha, que va a repercutir lógicamente en el buen nombre del marco, pero en números relativos crecemos y bastante, en números absolutos estamos lejos de otros marcos de la Manzanilla o del Jerez, que siguen posicionados muy arriba, porque llevan quizá otra campaña de marketing y llevan otro merchandising. El tema este de la comercialización, el vino de Montilla Moriles sigue pareciendo de segundo nivel con respecto a otros vinos, a otros caldos de la zona, de la región, por supuesto muy lejos de los Riberas, de los Riojas, etcétera, quitando Pedro Jiménez, que sí que está muy posicionado, sobre todo la gastronomía. El resto de nuestros vinos parece eso, de segundo orden. Cuando alguien quiere un vino de calidad, llega a un bar y pide un Jerez o una Manzanilla, y si no quiere calidad, pues pide Montilla, y creo que eso es algo que había que intentar cambiar, porque hay vinos de Montilla mucho mejores que muchos vinos de Jerez, y sin embargo no están posicionados de esa manera. Crecemos en calidad, no tanto en cantidad, creo que hay mucho camino por recorrer en este sentido. Más cosas, estamos todavía unos minutos, en la parte alta del diario El Día, junto a una foto de la vicepresidenta Carmen Calvo, un tema que por ahora nos queda un poco más alejado, si de tiempo hablaremos algo de ello, política nacional. Sí que hay un tema provincial. Un jurado popular declara no culpable al acusado de matar a una mujer en Baena. Como saben, es un caso que ya le hemos comentado, el homicidio ocurrió hace 2 años y este hombre, este marroquí, lleva en prisión desde junio de hace 2 años, desde junio de 2016 lleva en prisión. Aparece en otros periódicos también este tema. Bueno, en cualquier caso, me quedo con El Día. El suceso, como saben, como vio Lucena, apareció una señora, una anciana, muerta en su domicilio, en el patio trasero de su casa, donde supuestamente alguien accedió saltando el muro, la asfixió, la estranguló, la golpeó y le robó. Algún testigo dijo haber visto saltar a este hombre que fue detenido, a un vecino también de Baena, que acudía frecuentemente a esa casa. Varios años llevaba yendo a la casa, le hacía unas chapuzas a la mujer y la mujer le daba alguna compensación económica, incluso le prestó dinero para que, bueno, pues el hombre sobreviviera. En el juicio, lo que el jurado popular ha determinado es que no hay pruebas suficientes que inculpen a este hombre. Es cierto que había huellas suyas, pero es que este hombre iba todos los días prácticamente a la casa de esa mujer. Incluso se encontró ADN en algún objeto que se utilizó para estrangular a la mujer. Pero también había, por ejemplo, del hijo de esta señora que llevaba mucho tiempo sin visitarla. Es decir, que no parece que las pruebas sean concluyentes. Él, el acusado, dijo durante el juicio que para qué va a saltar el muro si él tiene una llave de la puerta de la casa porque acudía frecuentemente. Es decir,
que el jurado no dice que sea inocente porque no es su trabajo, pero dice que no hay pruebas para culparle, por lo tanto declara no culpable y será puesto en libertad. Lleva 2 años y medio en prisión, desde junio de 2016 está en la cárcel y ahora saldrá a espera de que alguien recurra, que no sé si alguna de las partes va a recurrir la absolución del juez, saldrá de prisión. 2 años y medio, como le digo, que este hombre, que se ha declarado inocente o no culpable, ha pasado en la cárcel. ¿Qué más cosas quedan? Dice el diario Córdoba, en su sumario, que el relevo generacional en atención primaria en peligro por la precariedad. Lo que señala este periódico es que hace poco, en los últimos años, se viene detectando que los MIR, los médicos residentes, no escogen medicina de familia cuando les toca su especialidad, por muchas razones. Básicamente, como señala este periódico, por la precariedad del empleo. No salen plazas y las que salen son plazas por día, algunos por semana, otros por meses, pero algunas son por día, son médicos que se les contrata para cubrir una baja de salud del médico, que también los médicos enferman, y están en su ambulatorio 1 día, 2 días. O los contratan como médicos nómadas, que son médicos sin destino definido y van rotando de centro de salud cubriendo bajas. Eso no es tan atractivo como trabajar en otros departamentos, en otras unidades, donde sí que desarrollan, pues no sé, en la nefrología, en la cardiología, en la traumatología, lo que fuera, donde sí que ocupan una plaza habitualmente en centros hospitalarios, con lo cual no se está incorporando médicos jóvenes a los centros de salud. Eso, como señala el Colegio de Médicos, es un problema generacional. Más de la mitad de los médicos que actualmente atienden en los ambulatorios tienen más de 55 años, o sea, que de aquí a 10 años se jubilarán. Y no está llegando un relevo que garantice este servicio, que se presta el servicio en condiciones. Bueno, supongo yo que se tomará medidas. Hoy por hoy no es atractivo y yo creo que solo 2 de los 30 médicos de los MIR que han salido en la última promoción han pedido medicina de salud para un ambulatorio, con lo cual, efectivamente, si esto se mantiene esa tendencia, hay un problema a la hora de atender este servicio, que es básico, que es el primer contacto del paciente con la sanidad, luego ya se van derivando, como se ven, especialistas o a centros hospitalarios, pero el primer contacto se está produciendo en circunstancias que no son las más correctas. Saben que el PP ha insistido mucho durante su oposición en mejorar la sanidad pública, en dar más tiempo a los médicos de familia, médicos y médicas, para que atiendan a los pacientes, en acabar con las urgencias que se motivan muchas veces por la lista de espera en las consultas de medicina familiar, en las urgencias también de los centros de salud, en fin, una serie de factores que probablemente son a base de dinero, de inversión, de destinar más dinero a los centros de salud, pero que mejoraría la sanidad pública en esta primera toma de contacto, en este primer impacto con la medicina de familia, que aliviaría, iría más atractivo probablemente este destino para los médicos que se forman y que luego eligen otras especialidades. Si la pediatría, ginecología o la que fuera, o neurocirugía, la que sea, pero en detrimento de esta medicina de familia. Bueno, más cosas, vamos terminando. El diario ABC, en la portada, trae 2 asuntos aún del ámbito local. Titula, por ejemplo, que un informe contable del juzgado confirma el descontrol de la Caja en Guadalquivir Futuro. De la Caja, literalmente. Señala este informe pericial que había una caja, una cajita de caudales, o una cajita más grande sería, no sé, que llegó a tener 27.000 euros dentro. Dice el perito que no es lo normal que una empresa, una asociación en este caso, funcionaba un poco como empresa porque prestaba servicios, que no se dedica al trueque, es decir, a la compraventa, que no es una perfumería, para que nos entendamos, no necesita una caja con 27.000 euros, que no es nada habitual. Ha destacado el informe que además se producían pagos de 2.500 euros, de esas cantidades similares, en efectivo, con billetes, que tampoco es habitual. Y eso le hace pensar al informe pericial que se ha encargado que había pagos extraños, que el tener tanto dinero en caja era porque al pagar en efectivo se aparta, se saca del control de la fiscalización de los dineros, de los impuestos, de los recibos, de los justificantes de pago. Y eso hace sospechar que había una caja rara. Descontrol titula el titular del diario ABC y así lo señala en páginas interiores. Es cierto que tanto Guadalquivir Futuro como las otras asociaciones juveniles que, como saben, trabajaban en paralelo, pues están, como saben, incursos en un proceso para aclarar si recibieron
si las ayudas que recibieron se destinaron a aquello que pedía. Se calcula que han recibido 400.000 euros de la Junta de Andalucía solo en programas de empleo. Y no está claro que todo ese dinero se destinara a crear empleo, que es lo que decía el objetivo de la subvención que reclamaban o que pidieron y que se les concedió. Pues ahora sale a la luz pues esto, que parte de ese dinero que recibía, en lugar de estar en una cuenta corriente o estar donde tenga cada cual su dinero, estaba en una caja de caudales en la oficina donde se realizaban pagos. ¿Por qué razón? Pues tendrán que explicarlo los promotores de esta fundación, de esta asociación juvenil, y explicar por qué ha ocurrido esta situación que a todas luces no es demasiado transparente. Y terminamos hablando del caso de esta tutela compartida que se convirtió en una tutela de la madre a consecuencia del tabaco. La parte alta del diario ABC. El padre condenado podría recuperar la custodia si dejase de fumar. Como saben, todo parte de una sentencia de un juez de familia que concede la tutela de los hijos menores después de una separación, de un divorcio, por igual al padre y a la madre. Pues como se suele hacer, una semana para cada uno, en fin, como ellos determinaran. La madre, la ex pareja de este hombre, denuncia ante el juzgado que los chicos, que los niños de 10 y 13 años, si mal no recuerdo, hablo de memoria ahora, le comentan que el padre fuma mucho en la casa y que les perjudica a ellos y que le molesta el humo. Y que incluso uno de ellos, creo que el mayor, de los chicos, de los niños, duerme en una habitación que durante el día la ocupan para otro asunto, o sea, como salita de estar, para que nos entendamos, donde el padre fuma recurrentemente, fuma continuamente, con lo cual el olor de la habitación es incómodo, hay humo y tiene que dormir allí. La madre lleva este asunto al juzgado y el juzgado modifica la sentencia primera de la tutela compartida y le retira la tutela al padre porque no está velando por la seguridad de sus hijos. Yo ya dije en su día, cuando se hizo pública esta sentencia, que me parece muy interesante que un juez velara por la salud de los hijos, pero yo creo que había que ampliar esta decisión no solamente a los padres separados, sino a los padres que se lleven muy bien, porque si esta familia, este hombre y esta mujer estuviesen juntos, él seguiría fumando, el crío seguirá durmiendo en la habitación donde el padre fuma y sin embargo no le plantearía retirarle la tutela a ese hombre. Bueno, lo que dice ahora el diario ABC, que como la sentencia del juez es solo porque están separados y porque fuma, parece que no se van a reagrupar la familia, al menos si deja de fumar, si deja de perjudicar a sus hijos, podría recuperar la tutela compartida como la tenía hasta ahora. Yo, repito, me parece muy interesante que un juez entre hasta ese punto en el ámbito doméstico. Se habla mucho se protege a la salud de los menores y los mayores, los bares donde no se puede fumar, en los autobuses donde se puede fumar, incluso se habla incluso en un vehículo particular se está planteando la posibilidad de prohibir que el conductor o el pasajero fume si hay críos en el interior del vehículo. Claro, ¿qué ocurre en una casa? Pues es muy complicado, no solamente ya prohibirlo, sino luego vigilar que efectivamente no se fume en el interior de la casa. Este caso sale a la luz porque hay una denuncia que todo el mundo parece que acepta que es una denuncia algo interesada. La madre denuncia por la salud de sus hijos, pero pretendiendo que vuelvan a su tutela, con lo cual, hombre, un poco de distancia, un poco de interés sí que debe tener esta mujer, o mucho interés, un interés legítimo, por cierto, en recuperar la tutela de sus hijos. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué está ocurriendo en otras casas de Córdoba, donde hay padres o madres fumadores, muy fumadores, donde conviven pequeños? Y en este caso el juez no puede hacer nada porque la disposición legal no lo autoriza y porque además cómo se vigila si cuando cierra la puerta de tu casa el de dentro fuma o no fuma o hace una candela. Eso cada cual tendrá que ver cómo lo hace y qué juez podrá meterle mano a este asunto. Bueno, hasta aquí llegamos, hay que dejar paso como cada día al resto de programación de PTV. Mañana, jueves, seguiremos leyendo junto a la prensa, si les apetece, hasta entonces, como siempre, cancelar. gracias por su atención. ¿Sale? Entonces cancelamos este proceso y se va a volver a tardar otros 5 o 10 minutos, tal vez más en equipos más viejitos.